El último punto es este. Lo que reciben ustedes aquí es educación verdadera. Lo que yo recibí principalmente en la educación militar es esto. La mayoría de las escuelas te enseñan cuestiones únicamente mentales. La ventaja que ustedes tienen, o lo que yo aprendí como piloto de la Marina, es que tienes que aprender a controlar también tus emociones, controlar tu cuerpo, es decir, tu parte física, y también tu parte espiritual. Muchas veces la gente no tiene éxito aquí porque van a las escuelas de negocios tradicionales simplemente porque dejan que el miedo los detenga. Todo el tiempo hay miedo. ¿Y qué tal si no tengo suficiente dinero? ¿Qué tal si termino en la calle? ¿Qué tal si mi cliente hace esto? Físicamente lo que pasa con muchas personas en el mundo de los negocios, el miedo de no tener dinero no los permite operar, los paraliza. Es porque también tienen un espíritu débil. Pero lo más importante que me enseñaron en la educación militar es controlar todo esto. Es lo mismo en los negocios. Cuando hago un negocio y no tengo dinero, todavía no hay flujo de dinero, tengo que aprender a controlar esto en los negocios. Por eso, cuando vengo, por eso hablo y me siento honrado de estar hablando con ustedes, porque esto es lo que ustedes tienen. Cuando fui a la escuela militar, lo primero que me enseñaron a hacer fue gritarnos, ponernos a hacer ejercicio para hacer nuestro espíritu más y más y más fuerte. Entonces, cuando estaba en la zona, estaba sentado para pilotar y mis tropas subían y subían y de pronto nos disparaba la gente. Esto fue lo que me permitió mantenerme fuerte en el ambiente militar, en el combate, en el área de combate y en los negocios. Esto es lo que ayuda mucho a los oficiales militares, es que tienen un espíritu fuerte, emociones fuertes, mente fuerte y parte física fuerte. Y eso es muy importante en los negocios. Así que los voy a dejar con esto. Lo que enseña el juego es una simulación, como dije aquí. Leer y escribir no se aprende mucho. Cuando empiezas a hacer una simulación, realmente ahí empieza todo. Entonces juegan el cash flow y te empieza a ayudar a pensar como una persona rica. En lugar de preocuparte por cuánto dinero estoy ganando, lo que hay que preguntarse es cómo le hago para adquirir más activos. Esa es la diferencia en el pensamiento. Si únicamente están pensando en un ingreso más alto, están pensando como empleado. Si piensan como emprendedor, dicen, bueno, puedo hacer un negocio en bienes raíces, puedo invertir en acciones, petróleos, productos como petróleo, oro, o invertir en mi propio negocio. Entonces pueden ustedes tener una carrera en el ambiente militar, pero aún así ser una persona adinerada si generan activos. Pero eso ustedes lo deciden. La última idea que quiero dejarles: cuando estuve en la escuela de pilotos, practicábamos colisiones todos los días. Subíamos, apagábamos los motores y dejábamos que se desplomara la aeronave. Hacíamos que operara sin un motor. El final de la historia es esta. En Vietnam me derribaron 3 veces. 3 veces. Si no hubiera practicado todo esto, es decir, simulación tras simulación tras simulación, no estaría vivo hoy. En los negocios es lo mismo. Haces simulaciones tras simulación tras simulación. Y la razón por la que hice este juego es para que puedas hacer simulación tras simulación. Y puedes practicar, adquirir activos, ganar, perder, ganar dinero, pero es dinero de juguete. A final de cuentas te vas fortaleciendo y dices, bueno, puedo hacerlo en el mundo real. Entonces, en la escuela de pilotos conocí al teniente Ted Green. Él y yo volábamos juntos casi todos los días. Y de pronto entendimos cómo volábamos los dos. Nos pusimos de acuerdo en apagar los motores. Entonces estábamos arriba
Él me apagaba un motor y tenía que simular hacer la mejor manera de llevar a tierra el helicóptero todos los días. Así que cuando fuimos a Vietnam, seguíamos haciéndolo. Podíamos volar el helicóptero aún sin un motor. Entonces, un día que fue poco antes de esta batalla, que fue como unos 3 meses antes de esta batalla, despegué del portaaviones y estábamos volando en círculo, en herradura, como le decimos. Y estaba ahí. Teníamos 2 pilotos, un jefe de tripulación y 2 artilleros. Artilleros como de 18 años, los pilotos como de 24 y el jefe de tripulación como de 30 años. Estábamos volando así y un día vi que uno de mis indicadores empezó a brincar, a saltar. Y alguna vez conversé con otro piloto que había regresado de Vietnam y me dijo, cuando la aguja de ese indicador empiece a moverse raro, indica que se va a apagar el motor. Imagínense, tenía 18 cohetes, 6 ametralladoras. El helicóptero es tan pesado. Y de pronto empezó a moverse ese indicador y de pronto, ¡pum! Toda esa práctica, todo ese tiempo que habíamos practicado, de pronto el motor empezó a hacer así, ¡pum, pum, pum! Adiós, motor. Ahora, esa es la diferencia que ustedes tienen hoy. La razón por la que mueren la mayoría de los pilotos cuando sabemos que se estrelló una aeronave es porque muchas veces que cuando se encuentran con la situación real, como dije, aquí está la simulación y aquí está la situación real. La maravilla del entrenamiento militar es que es un simulacro de la vida real. Es que cuando se muere ese motor, la razón por la que mueren los pilotos es porque es tanto el miedo. Es tanto el miedo que el cuerpo hace cosas que no debía hacer. Mentalmente dije, wow, santo Dios, nos vamos a desplomar a 1500 pies, pero el entrenamiento militar fue tan bueno que en el instante que llega el miedo, entra el espíritu, responde la parte física y como dije, lo que mata a la mayoría de los pilotos y a la mayoría de la gente en los negocios, porque el entrenamiento es llevar la nariz hacia adelante, empujar la nariz hacia adelante, lo que el cuerpo tiende a hacer cuando se muere el motor por el miedo es retraerse, otra vez, retraerse. La diferencia entre los pilotos que viven y los que mueren es que cuando se muere el motor, hay pilotos que quieren retraer la nave, porque el miedo es tanto que quieren retraer la nave. Lo que hace es que la aeronave hace este movimiento y se desploma de inmediato. El entrenamiento es que en el momento en el que se apaga el motor, aunque el miedo es mucho, todos tenemos miedo, pero el espíritu se pierde. Físicamente quieres hacer cosas raras como retraer, pero el entrenamiento que reciben ustedes hoy es que se les enseña a seguir hacia adelante, empujar la nariz de la aeronave hacia adelante. Se les enseña a tener un espíritu fuerte y seguir adelante. Entonces ese día en el mar del sur de China, frente a la costa de Vietnam, cuando se me apagó el motor, habíamos practicado tantas veces que aún cuando quería retraer la nave, tuve que empujar hacia adelante. Eso es lo más difícil de hacer. Empujar la nariz del helicóptero hacia adelante. Empiezas a caer a alta velocidad y los pilotos le llaman ver de frente a la muerte, porque ves cómo se te acerca el agua y lo único que haces es ver con atención el agua. Tienes que mantener la calma, parte mental. Estoy aterrado, físicamente sigo empujando hacia adelante, no hacia atrás. Mentalmente hago la lista. Repaso la lista de lo que nos enseñan. Empiezo a gritar, Mayday, Mayday. Marine Echo Whiskey 96, fallan motores. No sé, a
a las, a las 9, a las 900 del portaaviones, Mayday, Mayday, y en todo momento tengo la mente clara, aun cuando estoy aterrado, aun cuando físicamente estoy temblando, cuando veo que me acerco al agua y tengo que mantener el espíritu en calma. Le digo a mis jefes de tripulación, mis artilleros, liberen todo. Liberen todo, igual que se nos han enseñado en el entrenamiento. Posiblemente es lo que están aprendiendo ustedes. Lo más importante como oficiales del ambiente militar es practicar, practicar, practicar. Por eso, cuando la mayoría de la gente en los negocios entra en las emociones, lo pierden. ¡Fum! Se quedan sin dinero, pierden todo. Tienen miedo, no saben qué hacer. Su mente se vuelve loca y su espíritu se debilita. Entonces, ese día, después de haber practicado colisión durante 3 años, el motor se apaga. Mi reacción de inmediata era retraer, pero no, empujar, seguir hacia adelante. Vamos hacia abajo, el agua se acerca, guardas la calma y en el último segundo simplemente le dije a mi tripulación: cuidado, estamos listos para entrar, exactamente como nos han enseñado. Jalas la nariz hacia el frente y la aeronave empieza a deslizarse sobre el agua. Ves cómo pasa el agua a tus lados, y en Vietnam el agua es verde. Entonces ves el mar que va así, vas patinando y en el último momento levantas la nariz, se pone verticalmente y queda sobre el agua. En el instante en que pasó, recuerdo y todavía siento cómo el agua me llegaba por los pies e iba entrando. Nunca lo voy a olvidar. Cuando estabilicé ya sobre el agua, empezó a entrar el agua. Cuando lo incliné hacia la izquierda, las aspas empezaron a tocar el agua, apagaron la transmisión, todo quedó apagado y empezamos a entrar. Toda el agua llegó a los motores y nos empezamos a hundir. Y todavía recuerdo cómo me absorbía la reacción. Hicimos lo mismo que siempre se nos decía en los simulacros: 1, 2, 3 y afuera, salir nadando. Salí, vi a la superficie y vi uno de los jefes de tripulación ya en la superficie. Otro ya estaba ahí, otro ahí, pero mi copiloto no había subido. El teniente Green no subía, él se había hundido con el helicóptero. Ha sido uno de los sentimientos más espantosos de mi vida, que mi amigo estuviera hundido con el helicóptero. Estábamos 4 personas ahí, el agua hervía por la reacción del aire, y de pronto el teniente sale y le decía: te quiero, mi amigo, no puedo creerlo, que estemos vivos. Entonces, abrazándonos y gritando, pero la única razón por la que estoy con vida hoy es que lo que nos enseña el ambiente militar es que no importa qué tan aterrador sea la situación, tienes que tener el valor de empujar hacia adelante. Y si lo haces en el mundo real, en los negocios, vas a tener éxito. Ese es el punto más importante de aprendizaje. Así que muchas gracias por su tiempo, por darme el tiempo de estar con ustedes, de platicar con ustedes, y nuevamente espero que sigan ustedes honrando tanto a su país. Muchas gracias.